Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una historia que, a decir verdad, nos dejó a muchos con la boca abierta y un regusto amargo en el paladar. Vamos a desgranar un incidente que, lejos de ser un triunfo, se convirtió en una dolorosa lección sobre la ambición desmedida y la gestión del ego en la industria del entretenimiento. Sí, estoy hablando de esa gala, de ese premio anhelado, de ese instante que debería haber sido el cenit de una carrera, pero que fue empañado por una decisión, bueno, llamémosla, categóricamente cuestionable. Si por alguna casualidad cósmica aún no han apretado ese botón rojo de suscripción, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que vamos a desentrañar hoy es digno de un thriller psicológico. Abróchense los cinturones, que despegamos hacia las sombras del estrellato. Imaginen la escena, mis estimados investigadores de lo oculto, la tensión palpable en el aire, un sudor frío que recorre las espaldas, las luces cegadoras que proyectan sombras dramáticas, los aplausos que resuenan como tambores de guerra, anunciando no la batalla, sino el clímax más esperado de la noche. En el centro de todo, un artista, un nombre que todos intuimos, una figura cuya trayectoria ha cautivado a multitudes, está a punto de recibir uno de los galardones más codiciados de su vida. El discurso, preparado con lágrimas contenidas y promesas susurradas al viento, se asoma en sus labios. La mirada de orgullo, de éxtasis de sus seres queridos, cual constelación de estrellas fijas en la platea, irradia un amor incondicional. Es el momento perfecto, la epifanía, la culminación de años de esfuerzo titánico, de noches en vela que se funden con el amanecer, de sacrificios que pesan más que el oro, y por supuesto del talento puro, esa chispa divina que solo unos pocos poseen. Y entonces, como un espectro inesperado, una sombra que no estaba invitada al festín, aparece él. El productor. No el artífice discreto que teje las redes del éxito con maestría y dedicación, no. Sino aquel que al parecer divisó una oportunidad de oro, no para magnificar el esplendor del talento, sino para elevar su propio pedestal. Y en lugar de ceder el foco, de permitir que la estrella principal deslumbrara con toda su intensidad, decidió que su propia sombra debía proyectarse, alargarse, engullir el escenario entero. Fue un acto de acaparamiento, un robo a plena luz del día. Lo que sucedió después fue francamente un espectáculo lamentable, un déjà vu de la peor clase. En lugar del esperado y emotivo agradecimiento al equipo que lo rodeó, a los colaboradores que sudaron la camiseta, a la familia que lo impulsó, empezamos a escuchar un monólogo. Y no hablo de un monólogo breve y sentido, no. Hablo de un discurso que se extendía como una llanura desértica, un resumen exhaustivo de su propio currículum vitae, una lista interminable de sus aciertos, de cómo él, y solo él, fue el arquitecto maestro detrás de esa obra maestra. Las palabras fluían, sí, pero el sentimiento, la esencia, la magia de ese instante se evaporaba con cada sílaba. La emoción inicial, esa chispa que prendía en el pecho de los espectadores, se desinflaba, reemplazada por una extraña y perturbadora mezcla de incredulidad, estupefacción y, sí, ese inconfundible pinchazo de vergüenza ajena. ¿Y la persona que, en teoría, había ganado el premio? Pues la vimos ahí, de pie, en el epicentro del escenario, con una sonrisa forzada, un gesto que intentaba con desesperación disimular la incomodidad que la embargaba. Las cámaras, cual ojos vigilantes, enfocaban su rostro, y en sus pupilas se podía leer un compendio de emociones, frustración, decepción, un atisbo de impotencia. Ese momento, que debería haber sido un espejo fiel de su logro personal, de su conquista, se transformó, de repente, en un homenaje involuntario, o quizás muy voluntario, a otra persona. Alguien que sin duda tuvo un papel importante, alguien que aportó su granito de arena, pero que inequívocamente no era el protagonista de esa noche. No era el héroe de esa historia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde las arenas movedizas de la psique humana y la industria del espectáculo nos tragan con más fuerza. ¿Por qué un productor, cuya función primordial, según la teoría, es estar al servicio del artista, actuaría de una manera tan autodestructiva para la narrativa del éxito? Las razones pueden ser tan variadas como las estrellas en el firmamento, pero hay un denominador común que suele emerger en este tipo de situaciones, un fantasma que acecha en los pasillos del poder y la fama, la necesidad imperiosa de reconocimiento. Es esa sed insaciable de que tu nombre aparezca en letras de molde gigantescas, de que se te asocie de manera indisoluble con el éxito, incluso si eso significa, y aquí está la crueldad, eclipsar, opacar, desdibujar a quien realmente lo ha conseguido con su sudor y su talento. Pensemos por un momento en Eli.
Trincado y laborioso engranaje que supone una producción exitosa. Es un ecosistema complejo donde cada pieza, por minúscula que parezca, es vital. El director con su visión artística, los actores, que dan vida a los personajes con sus emociones, el guionista, que teje las tramas y los diálogos, el equipo técnico, ese ejército anónimo pero indispensable, la música, que eleva el alma, el diseño de producción, que crea mundos, y sí, por supuesto, también el productor. El productor tiene una labor fundamental, una responsabilidad inmensa: gestionar recursos, coordinar equipos que a menudo son un torbellino de personalidades, asegurar la financiación que a menudo pende de un hilo, tomar decisiones estratégicas que pueden marcar la diferencia entre el fracaso y la gloria. Sin un buen productor, sin esa mano que ordena el caos, muchas obras maestras simplemente jamás verían la luz del día. Son los arquitectos invisibles, los magos detrás de la cortina. Pero y aquí reside el quid de la cuestión, la médula espinal de este análisis: existe una diferencia abismal, un abismo insalvable, entre ser un facilitador, un puente hacia el éxito, y ser un acaparador de protagonismo, un ladrón de aplausos. Un buen productor, un verdadero profesional, sabe cuándo retirarse. Sabe cuándo dar un paso atrás y permitir que el mérito, el reconocimiento, la gloria, recaigan en quien corresponde, en quien ha sido el epicentro del esfuerzo creativo. Celebra el éxito colectivo, la victoria compartida, pero entiende, con una inteligencia que roza la sabiduría, que el momento de máxima visibilidad, el foco principal, pertenece por derecho propio a quien ha sido el artífice principal de la obra, al que ha derramado su alma en ella. En este caso particular, la línea se cruzó. No se trató de un simple agradecimiento extenso, de una mención prolongada. Fue una apropiación descarada del momento. Fue como si, en una sinfonía magistral, el director, en lugar de guiar a los músicos, decidiera tomar el violín principal y ejecutar él mismo el solo más virtuoso, alegando con una audacia insultante que sin su batuta, el violín jamás habría sonado tan sublime. Sí, la batuta es importante, es la que marca el ritmo, la que da la entrada. Pero el sonido sublime, la melodía que eriza la piel, emana de las cuerdas y del arco del violinista. El productor es la batuta, el artista es el violinista. Las consecuencias de este tipo de actitudes, de esta mentalidad ególatra, son múltiples y nefastas. Para el artista es una herida profunda en su legitimidad, una sensación punzante de que su esfuerzo, su sacrificio, no ha sido plenamente reconocido en el momento crucial, en el instante en que el mundo entero le observaba. Para el público que asiste a este espectáculo con una mezcla de expectación y, a menudo, admiración, es una experiencia decepcionante, un sentimiento de que se nos ha robado un momento de genuina emoción, de conexión humana. Y para la industria en general, para el tejido mismo del espectáculo, es un recordatorio sombrío y aleccionador de que la vanidad, ese monstruo silencioso, puede ser una fuerza destructiva, capaz de corromper los momentos más puros de celebración y reconocimiento. Además, pensemos en el mensaje subliminal, en la enseñanza tácita que se transmite. ¿Qué se supone que deben aprender los artistas emergentes, los jóvenes talentos que anhelan triunfar, al presenciar algo así? Que para alcanzar la cúspide, para ser celebrados, deben buscar productores que, en lugar de apoyarlos, se hagan notar más que ellos. Sería un mensaje perverso, un camino directo hacia la frustración, la desilusión y, en última instancia, hacia el cinismo. La industria del entretenimiento, que a menudo se vende, se publicita, como un espacio de creatividad desbordante y de reconocimiento del talento genuino, a veces revela estas grietas oscuras, estos agujeros negros donde la ambición desmedida, la sed de protagonismo puede pisotear la sensibilidad, el arte y la justicia. Y es que, seamos brutalmente honestos, el brillo de un premio, de un reconocimiento, no reside únicamente en el trofeo físico, en el objeto de metal que se sostiene en la mano. Reside, y aquí está la clave, en la historia que hay detrás, en el esfuerzo invertido, en la pasión desbordada, en la conexión íntima y profunda que esa obra, ese proyecto, ha logrado establecer con el público. Cuando un productor se apodera del discurso, no solo interrumpe un monólogo. Interrumpe la conexión. Rompe la magia. Desgarra el velo etéreo que une al creador con su audiencia. Imaginen, por un instante fugaz, que este productor hubiera adoptado un enfoque diametralmente opuesto. Un breve y humilde reconocimiento a su propio papel, sí, un guiño a su contribución, pero enfocado en cómo él fue el apoyo, el facilitador, el que creyó en el proyecto desde sus albores, desde el primer boceto. Luego una dedicación efusiva y sincera al artista principal, a los actores que pusieron su alma en cada esc.
A los guionistas que tejieron la urdimbre de la narrativa. Un verdadero himno al trabajo en equipo liderado sin ambigüedad por la estrella indiscutible de la noche. Eso sí habría sido un momento digno de ser grabado en la historia, un faro de esperanza, un ejemplo de liderazgo positivo y de visión a largo plazo, donde el éxito individual se celebra como un triunfo colectivo. Porque al final del día, el verdadero éxito de un productor no se mide por la cantidad de veces que su nombre se pronuncia en los premios que él mismo hace o producido. Se mide por la calidad y el impacto duradero de las obras que ayuda a crear, y sobre todo, por el éxito, la satisfacción y el respeto que cultivan los artistas con los que trabaja. Un productor inteligente, un profesional de verdad, sabe que su propio prestigio, su reputación, su legado, crecen exponencialmente cuando el prestigio de sus artistas crece. Es una simbiosis perfecta, una danza armoniosa, no una competencia fratricida. Este incidente, este drama velado, nos deja inmersos en una profunda reflexión sobre la ética profesional en el vertiginoso y a menudo caótico mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde se extiende la fina línea que separa la gestión responsable de la apropiación indebida? Cuando el deseo legítimo de crédito se transmuta, se degrada, hasta convertirse en una arrogancia desmedida, en un ego desbocado. Y sobre todo cómo podemos, como espectadores ávidos, como apasionados miembros de esta comunidad que amamos el arte en todas sus manifestaciones, asegurarnos de que los momentos de triunfo sean verdaderamente, y sin lugar a dudas, para quienes los merecen? Quizás, solo quizás la respuesta, o al menos una parte de ella, reside en alzar la voz, en no permanecer en silencio cómplice ante estas situaciones que socavan la integridad del oficio. En aplaudir con fervor los gestos de humildad, de generosidad, y en reconocer con gratitud el buen hacer de quienes saben ceder el protagonismo sin resentimiento, sin envidia. Y por supuesto en seguir compartiendo estas historias, estos análisis, porque al desmenuzarlos aprendemos, crecemos y nos volvemos más conscientes, más agudos, de lo que queremos ver y, lo que es igual de importante, de lo que no estamos dispuestos a tolerar. Hemos visto cómo un instante que prometía ser histórico, que estaba destinado a grabar un nombre en la posteridad, se convirtió en una dolorosa lección de lo que no se debe hacer. Un productor, en su afán desmedido por robar protagonismo, por eclipsar al verdadero ganador, sembró la discordia y la decepción. Una situación que nos invita, nos conmina, a reflexionar sobre la importancia vital del reconocimiento honesto, de la humildad como virtud cardinal y del verdadero espíritu del trabajo en equipo, ese que enaltece a cada uno de sus miembros. Y así, mis queridos amigos y colegas investigadores de lo insólito, llegamos al final de este fascinante y, a veces, un poco doloroso análisis. Hemos desentrañado cómo la ambición desmedida, cuando se desboca, puede arruinar no solo un momento perfecto, sino también reputaciones y la confianza del público. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante, tan esclarecedor y tan estimulante como a mí al sumergirme en él y desentrañar sus intrincadas capas. Recuerden siempre y graben esto a fuego en su memoria, que el verdadero arte, la esencia pura de la creación, reside en la colaboración genuina, en el respeto mutuo y en el reconocimiento sincero del talento ajeno. Antes de que se despidan y se lancen a la noche, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por haberme acompañado hasta este punto del viaje. Su tiempo, su atención, su dedicación a este canal, significan el mundo para mí. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre este tema tan espinoso. ¿Han presenciado situaciones similares? ¿Qué opinan sobre el papel del productor en momentos tan delicados como las ceremonias de premiación? ¿Cuál creen que es la clave para un equilibrio saludable entre la gestión y el protagonismo? Dejen sus valiosos comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, útil e incluso inspirador, por favor, no olviden regalarme ese gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, sus colegas, con cualquier persona que pueda encontrar valor en esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros misterios, análisis y exploraciones del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro enigma. Hasta pronto, y que la curiosidad los guíe siempre.